Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Educando al Paciente. Hoy hablaremos de un tema que ha sido estigma a través de los años y de las generaciones, el VIH y el SIDA. Para ello nos acompaña un experto, el doctor Jaime Muñoz Ayala, psicólogo, especialista en desarrollo humano y educación sexual, referente de ITS VIH de la Oficina de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla, actual secretario técnico del Comité Consultivo de ITS VIH del Departamento del Atlántico Distrito de Barranquilla. Doctor Jaime, bienvenido a Educando al Paciente. Muchas gracias por esta oportunidad aquí para aprender todos los días de la vida. Aprendemos cosas buenas, sobre todo en temas de salud. Así es. Vamos a hablar de un tema que ha sido estigma, como lo decía al principio, durante todas las generaciones. El VIH, pero principalmente el SIDA. No se puede hablar del SIDA sin hablar de VIH. Porque cuéntenos un poco. Más bien, le propongo que primero veamos lo que opina la ciudadanía antes de empezar este podcast, de lo que ellos creen de lo que puede ser el VIH y el SIDA. ¿Le parece? Con mucho gusto, claro que sí. Bien. Veamos lo que dice la gente respecto al VIH y al SIDA. Sí. El VIH es un síndrome que ataca toda o suprime el tema de la inmunidad biológica del ser humano. Es una enfermedad del sistema inmune. No, la verdad que lo desconozco totalmente. Sí, el virus de inmunodeficiencia humana. Yes, HIV virus is a sad thing that came out in the 80s, and we've been trying to find a cure for it for a long time. Una cosa es el virus, otra cosa son las manifestaciones. Así que para mí, en lo que sé es el SIDA ya es la manifestación de la enfermedad. No, I don't. El SIDA es cuando, el VIH es el virus y el SIDA es cuando ya la enfermedad te ha atacado tu cuerpo y ha generado en ti afectaciones. Bueno, ahí está la opinión ciudadana, doctor. Preocupante. Las personas no saben diferenciar, por lo menos la mayoría de las que tuvimos la oportunidad de hacer este ejercicio, no saben diferenciar de lo que es el VIH y el SIDA. Y no podemos hablar de SIDA sin hablar de VIH. Contextualícenos. ¿Qué es el SIDA y cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Bueno, VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que se transmite por vía sexual, en la mayoría de los casos. Y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es cuando se hacen las primeras manifestaciones de la enfermedad. O sea, primero que una persona antes de tener SIDA debió tener VIH. Es decir, si se infecta con VIH por algún mecanismo, el virus del VIH dura de 5, 7 o 10 años para que la persona enferme. Porque lo que hace el virus es destruir un sistema que es el inmunológico que todos tenemos. Entonces el SIDA es la ausencia del sistema inmune. Por lo que puedo entender, el SIDA es la ausencia del sistema inmune, no existe, lo quebranta. Lo daña en el tiempo y depende de los organismos, porque hay personas que viviendo con VIH puede que demoren más tiempo en enfermar, e inclusive hay personas que duran mucho tiempo sin enfermar. Doctor, hablemos de los mitos que existen alrededor de esta enfermedad, como por ejemplo la transmisión del VIH y el SIDA. Le pongo un caso puntual. ¿Cómo se transmite? ¿Se puede transmitir por beso? No, casualmente por dar la mano, por abrazar, por dar un beso, por ir a piscina, por ir al gimnasio, por usar el teléfono, no se transmite la infección por VIH. Se transmite única y exclusivamente, según los datos estadísticos, en un 98% por vía sexual. Cuando se tiene sexo oral, anal o vaginal y no se utilizan las medidas de autocuidado, aunque también hay otros mecanismos como de madre a hijo, pero estos se presentan en menor proporción. Pero la mayoría de las personas que hoy viven con VIH adquirieron la infección por mecanismos de transmisión sexual. Doctor, le pongo un caso, un ejemplo puntual. Digamos que yo vivo con una persona que tenga VIH, un ejemplo hipotético. Yo vivo con una persona que tenga VIH, por ejemplo. De algún día yo quiero, digamos que cortarme las uñas, no tengo al alcance un corta uña propio, le digo a esa persona, préstame un corta uña. Entonces yo me lacero con ese corta uñas, tengo riesgo de padecer VIH si esa persona tiene VIH.
Si hay sangre expuesta en un objeto cortopunzante y el contacto es directo de sangre a sangre, el riesgo es mucho mayor. Pero efectivamente lo que hemos aprendido, medidas universales de bioseguridad. ¿Qué significa esto? Tomar las medidas de autocuidado, porque independientemente nosotros podemos interactuar con muchas personas y es posible que alguna de ellas vivan con VIH y no lo sepan. La única forma de saberlo es mediante una prueba diagnóstica de laboratorio o una prueba rápida para VIH. Sí, así es. Volvamos al ejemplo del corta uña, es decir que sí podría quedar infectada una persona bajo esas condiciones, bajo ese ejemplo. Según las investigaciones, cuando se comparten instrumentos cortopunzantes, sobre todo como jeringas, cuando se comparten droga inyectable, hay mucho riesgo. Porque generalmente estas personas comparten la droga de esa forma. Y si alguna vive con VIH, esta aguja se convierte en un vehículo de transmisión de una persona infectada a una persona sana. Por eso es muy importante hablar de las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en las clínicas y hospitales todos aplican este plan de bioseguridad porque todos los utensilios son esterilizados. Así es. Doctor, vemos, digamos, el impacto que ha tenido este virus a lo largo de los años. Claramente, el estigma que se tenía hace 40 años, pongamos el ejemplo, no es el mismo que se habla hoy día. Le pregunto entonces, yéndome más hacia la actualidad, ¿ha aumentado el VIH en Colombia y en Latinoamérica? Desde el inicio de las epidemias hemos encontrado que cuando se apropian tecnologías de detección temprana, vemos más oportunidades de acceder a la prueba y saber el diagnóstico. Y desde que inició el VIH, esa tecnología no la tenía el planeta. En la medida que íbamos avanzando, hay pruebas de alta tecnología. Hoy tenemos pruebas rápidas que en 5 o 10 minutos damos un resultado y confirmamos la infección. Es decir, que entre más se oferten pruebas de cualquier tipo, de cualquier patología, más casos habrán. Y como dice el secretario de Salud Humberto Mendoza, entre más se oferten pruebas, más personas pueden ser diagnosticadas a tiempo. ¿Qué significa esto? Que las tecnologías nos ayudan mucho a prevenir cuando la persona vive con alguna infección de estas, tratar a tiempo y dar calidad de vida. Así es, importante también estas recomendaciones, por supuesto, para las personas que viven con este padecimiento y tal cual como usted lo decía, hay muchas personas que seguramente no saben que viven con eso, pero les reitero la pregunta. Les reitero la pregunta. ¿Ha aumentado el VIH en Colombia y en Latinoamérica? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuál es ese contraste que podemos tener de años anteriores al año actual? Cuando yo inicié el grupo de autoapoyo en la Secretaría de Salud, en el año 87, los primeros casos fueron reportados, fueron 4 personas. Estas personas fueron atendidas en el hospital universitario. En la medida que iba avanzando el tiempo, había más tecnología y la gente empezaba a acceder más a las pruebas. Hoy tenemos en los últimos 5 años en promedio más de 500 personas nuevas con este diagnóstico. A nivel mundial hay 39 millones de personas según ONU-SIDA. Y según la cuenta de alto costo y el ministerio hay un promedio de 126,000 personas viviendo con VIH en Colombia. La mayoría de estas han adquirido la infección por vía sexual. Pero se está trabajando el tema de información y educación para que la gente entienda cómo se puede prevenir esta infección, opte por las medidas de autocuidado, porque si yo me cuido, cuido a las otras personas. Entonces, eso es muy importante. Así es, importante frase. Si yo me cuido, cuido a las otras personas. Doctor, recientemente hablábamos también del sexo oral. Le pregunto puntualmente, ¿se puede transmitir VIH y llegar hasta el SIDA a través del sexo oral? Y si es así, ¿cómo sería? Hay riesgos cuando no se utilizan las medidas de autocuidado. Obviamente, cuando hay líquidos o fluidos de otra persona que se comparten a otra persona, no solamente hay riesgo de VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, la sífilis, el virus del papiloma humano y otras. Por eso es muy importante, sobre todo para los jóvenes que ya han iniciado su vida sexual activa, optar por las medidas de autocuidado, como el condón. Pero más que eso, hoy estamos trabajando en proyectos de vida, porque realmente eso es muy importante en la medida de autocuidado. Doctor, dentro de esas medidas de autocuidado podemos mencionar algunas enfáticamente haciendo referencia al sexo oral. Usar el condón siempre
desde el principio y hasta el final, si vas a tener sexo oral, anal o vaginal. Independientemente, todo ser humano tiene derecho a disfrutar de una dimensión importante, que es de la sexualidad, disfrutar el placer. Pero más que eso, lo más importante es hacerlo con mucha responsabilidad. Recomendaciones importantes. Doctor, previamente hablábamos de cómo se transmitía, pero ahora hablemos de cómo se detecta, porque es una enfermedad silenciosa, crónica, que te puede tomar por sorpresa y que dentro de los mitos está que puede que no diga nada, ahí está la enfermedad, pero llega un punto y te mata. ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo se detecta? Un 80% de las personas que hoy saben que tienen VIH nunca supieron que su pareja tenía VIH, porque eran dos personas asintomáticas. Recordemos que cuando una persona vive con VIH no presenta síntomas, y al cabo del tiempo, cuando el virus daña el sistema inmunológico, empieza a tener diarrea por más de 3 meses, ganglios inflamados, tuberculosis, neumonía, pérdida de peso. Aunque esto no es una constante en todos los casos, lo más recomendable es hacernos la prueba a tiempo, porque, como decía, si detectamos a tiempo la infección, podemos tratarla a tiempo. Hay pruebas de alta tecnología. Hoy tenemos pruebas rápidas para VIH de tercera y cuarta generación. Es decir, si Pedrito tuvo relaciones hace 15 días, ya hoy, pasados esos 15 días, puede hacerse una prueba de tercera generación. En el caso de que salga positiva, que haya anticuerpos ante el VIH, hay que repetir la prueba para confirmar o descartar ese resultado inicial. En el caso de que la segunda, de cuarta generación, también sea positiva, Pedrito es una persona que hoy vive con VIH, sin tener síntomas, sabe a tiempo, se trata a tiempo, tiene calidad de vida y es productivo al país. Entonces la recomendación es hacerse una prueba, pese a que pues nosotros tengamos o no tengamos vida sexualmente activa, para detectarlo a tiempo, porque ese es el punto, detectarlo a tiempo. Detectarlo a tiempo significa quererme a mí mismo, porque si yo ya inicié mi vida sexual activa, obvio, voy a las jornadas, entonces lo más sano y lo más saludable, como decías, es acceder a la prueba y saber el resultado. Información importante, invitación también para todos los que nos están viendo. Doctor, volvamos al caso puntual. Digamos, pongamos casos hipotéticos, porque aquí estamos hablando también de los mitos y realidades que existen conforme a este tema. Entonces, digamos que una persona puede tener relaciones hoy no se cuidó, o se rompió el condón, o cualquier situación similar que pone, pues obviamente, en riesgo y que ya no existe esa seguridad necesaria. ¿A los cuántos días una persona puede hacerse una prueba para determinar si es portador de VIH o no? Para detección, en el caso del riesgo mencionado, a los 15 días. 15 días. Pero hay una oferta institucional que está trabajando el Ministerio y la Secretaría de Salud que habla de la estrategia de prevención combinada. Hace referencia a recibir medicamentos cuando la persona tiene riesgos. Estos medicamentos antirretrovirales científicamente se ha comprobado que son efectivos en la prevención del VIH. Por lo tanto, aquellas personas que asumen muchos riesgos, que no usan el condón y que tienen gran posibilidad de infectarse, debe acudir a asesoría y recibir la preexposición. Es decir, antes de tener el riesgo, tomar unos medicamentos, hacerse un seguimiento. Sin embargo, esta estrategia es muy recomendada para población en contextos de vulnerabilidad o poblaciones claves. Pero, por ejemplo, si se rompe un condón, hay que acudir de urgencia para que reciba una estrategia de prevención también a través de medicamentos. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona va a disminuir el riesgo si es por violencia sexual o porque se le rompió el condón. De todas formas, esta estrategia de prevención combinada también habla sobre los autotests, que son unos dispositivos que yo me puedo llevar a mi casa y allá mismo me puedo hacer la prueba y tener un resultado. Así es, ya vamos para allá, doctor. Le pregunto ahora, o encaminemos esta conversación hacia los mitos precisamente que existen conforme a este tema. Volvamos y le pregunto, ¿hay enfermedades crónicas también como la diabetes? Personas que viven toda la vida con diabetes, personas que viven toda la vida con VIH. Ambas son enfermedades crónicas. Le pregunto, en el estilo de vida, ¿cuál de estas dos personas, digamos, una persona que tiene diabetes y una persona que tiene VIH, cuál puede tener mejor calidad de vida?
ambos pueden tener mejor calidad de vida en la medida en que tengan autocuidado y se comprometan con la adherencia al tratamiento. Estilos de vida saludables, siempre tomar las medidas de autocuidado, pero en el tema de VIH, la persona que hoy vive con VIH es la persona que más se discrimina, se estigmatiza, sobre todo cuando va avanzando la enfermedad, porque si la persona vive con VIH, sabe su diagnóstico, cuando se entrega un resultado de estos, hay algo que deben respetar las institucionalidades, que es el derecho a la confidencialidad. Pero más que eso, cuando aflora la enfermedad, por cualquier motivo, es cuando existe la estigma y discriminación. Pero nosotros hemos aprendido que cada vez que abrazamos al enfermo, le damos la mano, tenemos la convivencia cotidiana normal de un ciudadano, eso ayuda mucho a cualquier persona que hoy tiene una enfermedad de alto costo y que puede ser fácilmente tratada y esa persona puede tener calidad de vida. Doctor, cualquier persona está expuesta a contraer de VIH, pero ¿hay alguna incidencia mayor en hombres o mujeres? Es decir, ¿cuál es la mayor incidencia? Es decir, yo como hombre o digamos una compañera, ¿cuál puede tener más riesgo? Todos tenemos riesgo en un momento dado y eso depende de qué información y educación tengamos, las medidas de autocuidado y los riesgos para adquirir estas infecciones que se transmiten sexualmente. Y en cifras también, Y en cifras, desde que empezó la epidemia, digámoslo así, había una relación de 14 hombres por cada mujer infectada. Pero hoy esa cifra se asemeja y está muy parecida, llegando de 3 hombres por cada mujer infectada. Hoy entendemos que hay poblaciones en contextos de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que según estudios estadísticos e investigaciones del Ministerio y del Fondo Mundial, hoy conocemos poblaciones que se han denominado poblaciones claves. Los hombres que tienen sexo con hombres, personas transgéneros, trabajadoras sexuales, habitantes de calle, personas en situación de desplazamiento o migración, son más vulnerables que otras personas. Y por eso es que se está trabajando con buenos recursos esta población, porque de hecho si se trata a tiempo y la persona tiene calidad de vida con cargas virales indetectables, es decir, cargas virales mínimas, hay menos riesgo de transmisión del virus. Así es. Eso que usted menciona son, digamos, algunos mecanismos para tratar la enfermedad cuando ya la persona es portadora. Existen mecanismos tal cual como el PrEP y estas otras, digamos, pastillas y también un cierto margen de precisamente mecanismos para contrarrestar. ¿De qué se trata ese PrEP? Le pregunto. Tengo entendido que el PrEP es una pastilla, ¿cierto? Donde usted la toma tal cual como un medicamento y a partir de eso usted puede prevenir el riesgo de contraer VIH. Pero, ¿cómo funciona eso? Dentro de esas estrategias de prevención combinada está el PRE. El Ministerio está trabajando duro y la Secretaría de Barranquilla también para ofertar esos servicios en general a las comunidades, pero más que todo a las personas que consideran que han estado en riesgo. Entonces, depende del esquema de tratamiento, puede ser 1 o 2 o 3 pastillas, porque hoy entendemos que el esquema de tratamiento para VIH efectivamente han avanzado mucho en tecnologías. Con estas buenas tecnologías y este avance científico hemos visto que hay personas que han estado en fase SIDA y con esos tratamientos se han recuperado muy rápidamente. Pero efectivamente, como lo dices, el PrE es una oportunidad para los jóvenes y para poblaciones claves para reducir el riesgo de infección por VIH si se han expuesto en algún momento de sus vidas. Es decir, que yo me la tomo y ya no pasa nada, puedo tener sexo y de alguna manera no me contraigo el VIH. ¿Es así? Es así, pero bueno, hay que hacer un trabajo interdisciplinario con estas personas porque para mi parecer no es justo, no es bueno que las personas se expongan a riesgos sabiendo que hay medidas de autocuidado, otras medidas de autocuidado. Sin embargo, hay decisiones de otras personas que optan por eso. Y dentro de las libertades y las posibilidades, el Estado se apropia y construye un escenario que permita también visualizar estrategias y reduzcan el riesgo en estas poblaciones. Doctor, precisamente hablando de las cargas virales, cuando una persona llega a una carga viral 0 o estable, es decir, no detectable, esa persona puede tener sexo sin preservativo, sin condón, con una persona que no tenga VIH y aún así no poder contagiarla.
Lo importante de esto es apropiarnos del equipo que me interviene en estas patologías, porque el sentido de tener VIH es una responsabilidad grande. Pero más que eso, la persona que tiene VIH tiene cargas virales indetectables. Se ha comprobado, si las cargas son menores a 40 copias, que son términos médicos, hay menos riesgo de transmisión del VIH, porque no se transmite, es intransmisible. Y podemos evitar la transmisión. Obviamente, en ese equipo que trabaja íntegramente con esa persona diagnosticada, la intención es que la persona considere importante el número de parejas que tiene, disminuir el número de parejas si es posible, mantener una relación estable y con mucho autocuidado, pero en el caso ya excepcional que ya no hayan tomado esas medidas porque hay riesgos, es muy importante que se adhiera al tratamiento ya viviendo con VIH para tener cargas virales indetectables y no transmita la infección. Hay personas que son discordantes, una vive con VIH y otra está sana, pero ellas optan por un acuerdo y asumen una responsabilidad compartida. Bueno, yo creo que lo más bonito de una pareja es el amor. Cuando hay algo centrado en el amor, yo creo que las cosas resultan de mejor forma. Así es, doctor. Hermosa esa frase para concluir este podcast, el amor. El amor lo puede todo. Y definitivamente el VIH o el SIDA no es un impedimento para amar. Así es. Muchas personas que hoy están viviendo con VIH hoy, que tuvieron la experiencia desde los primeros casos que fueron diagnosticados en Barranquilla, están vivos gracias al amor y a la solidaridad de muchas personas que interactúan con ellos en su entorno. Así es, doctor. Bueno, ¿alguna recomendación final antes de finalizar este podcast? No, todos los días aprendemos cosas buenas. Agradecer por esta oportunidad que me nos da este medio de comunicación. Todas las cosas se pueden llevar a cabo en la medida en que uno los organice, los proyecte y los planea adecuadamente. Un llamado a la solidaridad a todo el mundo, porque efectivamente debemos ser equitativos y dar oportunidades a los más necesitados. Hay mucha gente que tiene muchas necesidades y yo creo que el Estado colombiano y el mundo debe trabajar en eso para equilibrar las cargas, para que las personas también tengan oportunidades y tengan medios de poder sobrevivir y subsistir en la realidad. Así es. Precisamente estamos en este entorno para cambiar esas realidades, doctor. Muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema tan trascendental, pues para todos los que nos están viendo. De verdad, fue muy enriquecedor esta conversación. Y bueno, a ustedes que nos siguen a través de las plataformas digitales, cuiden su salud, mientras nosotros los mantenemos informados.